Bienvenidos a un nuevo video. Hoy exploraremos la compatibilidad entre Géminis y Sagitario. En este video veremos cómo se relacionan estos dos signos en diversas áreas de la vida. Analizaremos su conexión emocional en una relación amorosa, cómo se manejan en los roles familiares, su comportamiento en la amistad y también su dinámica en el entorno laboral. Además, profundizaremos en cómo colaboran en proyectos creativos, cómo resuelven conflictos, su compatibilidad en viajes y aventuras, y su enfoque hacia las finanzas en diferentes tipos de relaciones. Para finalizar, ofreceremos recomendaciones para mejorar la relación entre Géminis y Sagitario. Géminis, un signo de aire, se caracteriza por su curiosidad, adaptabilidad y habilidades comunicativas. Regido por Mercurio, Géminis busca constantemente el conocimiento y la interacción social. Por otro lado, Sagitario es un signo de fuego, conocido por su espíritu aventurero, optimismo y deseo de explorar nuevos horizontes. Regido por Júpiter, Sagitario valora la libertad y la expansión de experiencias. En términos generales, Géminis y Sagitario pueden tener una compatibilidad vibrante y estimulante, ya que ambos comparten una pasión por la comunicación y la exploración. En esta serie analizaremos cómo se manifiestan estas similitudes y diferencias en varias áreas de su relación. La conexión emocional entre Géminis y Sagitario puede ser intensa y dinámica. Ambos signos son entusiastas y optimistas, lo que crea un ambiente de entusiasmo compartido. Por ejemplo, imaginemos a Géminis organizando una cita sorpresa en un lugar desconocido, mientras que Sagitario podría sugerir un viaje espontáneo a un lugar exótico. Esta energía compartida les permite disfrutar de la vida juntos, creando experiencias memorables y estimulantes. Sin embargo, un desafío podría surgir si Géminis siente que Sagitario es demasiado impulsivo o poco comprometido, mientras que Sagitario podría percibir a Géminis como alguien que cambia de opinión con frecuencia. En cuanto a la comunicación y el afecto, ambos signos son expresivos, pero de maneras diferentes. Géminis tiende a ser verbalmente ingenioso y rápido en sus respuestas, disfrutando de conversaciones profundas y variadas. Por su parte, Sagitario suele ser directo y sincero en sus expresiones, compartiendo sus pensamientos de manera abierta y entusiasta. Un punto de conflicto podría surgir si Géminis considera que la franqueza de Sagitario es demasiado brusca o si Sagitario siente que Géminis es demasiado superficial en sus intercambios. Para fortalecer su conexión, es fundamental que ambos aprendan a apreciar y respetar sus estilos comunicativos únicos. La compatibilidad sexual entre Géminis y Sagitario puede ser emocionante y satisfactoria. Géminis aporta creatividad y variedad a la vida íntima, mientras que Sagitario se siente atraído por la aventura y la exploración. Juntos pueden disfrutar de una relación sexual llena de novedad y diversión. Sin embargo, podrían enfrentar un desafío si Sagitario busca una conexión más profunda y significativa, mientras que Géminis prefiere mantener la ligereza y la espontaneidad. Encontrar un equilibrio entre sus deseos y necesidades será clave para mantener la chispa en su relación. Ahora que hemos explorado la relación amorosa entre Géminis y Sagitario, pasemos a ver cómo se comportan en el entorno familiar. En el contexto familiar, Géminis puede aportar un enfoque comunicativo y dinámico, mientras que Sagitario se dedica a la expansión y la aventura. Por ejemplo, en una situación con hermanos, Géminis podría ser el que organiza actividades divertidas y emocionantes, buscando mantener a todos involucrados y activos. Podría proponer juegos o excursiones familiares que fomenten la interacción y el disfrute colectivo. Sagitario, por su parte, podría ser el hermano que impulsa aventuras familiares, como viajes espontáneos a lugares nuevos, donde la diversión y la exploración sean protagonistas.
Con respecto a los roles parentales, Géminis tiende a ser un padre o madre que fomenta la curiosidad intelectual y la comunicación abierta. Podría estimular a sus hijos a hacer preguntas y explorar el mundo a su alrededor. Sagitario, por otro lado, se enfocaría en enseñar a sus hijos el valor de la libertad y la aventura. Imagínate a Sagitario llevando a los niños a actividades al aire libre, como caminatas o campamentos, mientras Géminis organiza sesiones de lectura o juegos educativos en casa. Sin embargo, un punto de conflicto podría surgir si Sagitario siente que la naturaleza inquisitiva de Géminis es demasiado dispersa o poco enfocada, mientras que Géminis podría percibir a Sagitario como alguien que no se preocupa por los detalles. En el apoyo mutuo, ambos pueden encontrar un equilibrio al combinar la curiosidad de Géminis con la necesidad de aventura de Sagitario, creando un ambiente familiar donde los niños aprendan a apreciar tanto la exploración como el conocimiento. Ahora cambiemos de enfoque y examinemos su interacción en el entorno de amistad. Como amigos, Géminis y Sagitario disfrutan de una relación estimulante y enriquecedora, ya que ambos valoran la comunicación y la diversión. Su amistad puede caracterizarse por la exploración de nuevas actividades juntos. Por ejemplo, podrían disfrutar de actividades al aire libre, como senderismo o deportes, así como noches de trivia o debates intelectuales que alimenten su curiosidad. La lealtad y la confianza son fundamentales en su amistad. Géminis tiende a ser adaptable y flexible, mientras que Sagitario aporta una perspectiva optimista y directa. Un punto de conflicto podría surgir si Géminis siente que la sinceridad de Sagitario es demasiado brusca o si Sagitario considera que Géminis es superficial en sus pensamientos. Sin embargo, si logran comunicarse abiertamente, pueden superar estos desafíos y fortalecer su vínculo amistoso. Finalmente, exploremos cómo se comportan en el entorno laboral. En el trabajo, Géminis y Sagitario pueden formar un equipo efectivo si logran combinar la energía y la creatividad de Géminis con la visión expansiva y optimista de Sagitario. Por ejemplo, en un proyecto de equipo, Géminis podría encargarse de generar ideas innovadoras y de comunicarlas de manera efectiva, mientras que Sagitario podría asumir el papel de motivador, impulsando al equipo hacia adelante con su entusiasmo y visión general. La productividad puede ser alta cuando ambos colaboran, ya que Géminis busca constantemente nuevas formas de abordar las tareas, mientras que Sagitario se centra en mantener la moral alta y promover un ambiente de trabajo positivo. Sin embargo, un punto de conflicto puede surgir si Sagitario siente que la naturaleza cambiante de Géminis interfiere con la estabilidad del proyecto o si Géminis considera que la visión de Sagitario es demasiado amplia y poco realista. Para una relación laboral efectiva, ambos signos deben aprender a apreciar y respetar sus enfoques diferentes. Géminis puede ayudar a Sagitario a concretar sus ideas, mientras que Sagitario puede enseñarle a Géminis la importancia de la visión a largo plazo y la motivación del equipo. Juntos pueden formar un equipo dinámico que aproveche lo mejor de sus respectivas cualidades. Habiendo explorado la relación en el entorno familiar y de amistad entre Géminis y Sagitario, es momento de analizar su compatibilidad en proyectos creativos. En este contexto, ambos signos pueden complementarse excepcionalmente bien. Géminis aporta su ingenio, curiosidad y una mente innovadora, lo que lo convierte en un gran generador de ideas frescas y estimulantes. Su capacidad para adaptarse y ver múltiples perspectivas puede inspirar a Sagitario a pensar de manera más amplia y arriesgada. Por otro lado, Sagitario, con su naturaleza expansiva y su enfoque optimista, puede inyectar un sentido de aventura en el proceso creativo, alentando a Géminis a salir de su zona de confort y explorar nuevas posibilidades. Un ejemplo de cómo esta dinámica puede funcionar es en un proyecto artístico,
como la creación de una obra teatral. Géminis podría encargarse de escribir el guión, utilizando su creatividad para desarrollar diálogos ingeniosos y situaciones intrigantes. Sagitario, a su vez, podría asumir el rol de director, aportando su visión sobre cómo llevar la obra a un público más amplio, buscando locaciones inusuales y promoviendo la obra de manera entusiasta. Sin embargo, un posible conflicto puede surgir si Géminis percibe a Sagitario como demasiado impulsivo o poco detallista en su enfoque. Por ejemplo, Sagitario podría querer realizar cambios drásticos en el proyecto sin considerar el tiempo y los recursos involucrados. Por otro lado, Sagitario podría sentirse frustrado si Géminis se queda atrapado en los detalles o se muestra indeciso respecto a las ideas. Para gestionar estos conflictos es crucial que ambos reconozcan el valor que cada uno aporta al proceso creativo. Géminis puede beneficiarse al ser más abierto a la espontaneidad y la visión amplia de Sagitario, mientras que Sagitario puede aprender a valorar los detalles y la planificación cuidadosa que Géminis aporta. Ahora que hemos explorado cómo se comportan Géminis y Sagitario en un entorno de colaboración, veamos cómo esta dinámica se traduce en el manejo de conflictos. En general, Géminis tiende a abordar los desacuerdos de manera verbal y directa, utilizando su habilidad comunicativa para expresar sus pensamientos y sentimientos. Prefiere discutir los problemas abiertamente y busca encontrar soluciones rápidamente, mientras que Sagitario suele ser más filosófico y puede tomarse su tiempo para reflexionar sobre la situación antes de llegar a una conclusión. Sagitario prefiere una resolución que no solo sea efectiva, sino que también considere el panorama general y las implicaciones a largo plazo. Por ejemplo, si surge un desacuerdo sobre cómo manejar un proyecto, Géminis podría estar listo para discutirlo inmediatamente y buscar un compromiso rápido. Sagitario, en cambio, podría querer considerar todas las perspectivas antes de decidir un camino a seguir, lo que podría llevar a una frustración mutua. Un punto de conflicto podría surgir si Géminis percibe que Sagitario es demasiado lento o indeciso, mientras que Sagitario podría sentir que Géminis no está considerando adecuadamente los aspectos importantes del problema. Para resolver estas diferencias, es esencial que ambos signos reconozcan y valoren sus enfoques distintos. Géminis podría beneficiarse al ser más paciente y abierto al proceso reflexivo de Sagitario, mientras que Sagitario podría aprender a ser más directo y ágil en su toma de decisiones. Al combinar la capacidad de comunicación rápida de Géminis con la perspectiva amplia y estratégica de Sagitario, pueden encontrar soluciones efectivas que mantengan la armonía en su colaboración. Cuando se trata de explorar nuevos horizontes, Géminis y Sagitario forman un equipo dinámico y emocionante. Ambos signos comparten un amor por la aventura y la curiosidad, lo que los lleva a buscar experiencias enriquecedoras juntos. Géminis, con su espíritu curioso y su necesidad de variedad, está dispuesto a experimentar lo inesperado, mientras que Sagitario se siente atraído por la exploración de culturas y filosofías nuevas. Un ejemplo de su compatibilidad podría ser un viaje a un destino exótico, donde Géminis se encargue de investigar actividades interesantes y Sagitario planee actividades que ofrezcan una perspectiva cultural. Sin embargo, también pueden surgir diferencias en su enfoque hacia la planificación y la flexibilidad. Géminis puede preferir un itinerario más suelto que permita cambios espontáneos, mientras que Sagitario a menudo busca un balance entre la planificación y la libertad. Por ejemplo, Sagitario podría querer tener algunos puntos de interés fijados, pero también está abierto a la posibilidad de improvisar sobre la marcha. Un posible conflicto podría surgir si Géminis siente que Sagitario es demasiado rígido en su planificación, limitando su capacidad para disfrutar del momento. Para gestionar estas diferencias, es crucial que ambos signos encuentren un equilibrio entre la aventura y la planificación.
Géminis podría aprender a apreciar la importancia de tener una estructura, mientras que Sagitario puede ser más flexible y abierto a las ideas improvisadas de Géminis. En el ámbito económico, la compatibilidad entre Géminis y Sagitario puede ser tanto complementaria como desafiante. En una relación de pareja, Géminis suele tener un enfoque más despreocupado hacia el dinero, a menudo gastando en experiencias y diversión. Por ejemplo, Géminis podría estar dispuesto a invertir en viajes o actividades sociales. Por otro lado, Sagitario, aunque también disfruta de la aventura, tiende a ser más optimista y puede abordar las finanzas con una mentalidad de abundancia, lo que a veces puede resultar en decisiones impulsivas. Un posible conflicto puede surgir si Géminis siente que Sagitario es demasiado arriesgado en sus decisiones financieras, o si Sagitario se frustra por la naturaleza indecisa de Géminis. En el ámbito de la amistad, Géminis y Sagitario pueden ofrecerse apoyo financiero, aunque puede haber diferencias en sus actitudes. Ambos son generosos, pero pueden tener diferentes enfoques respecto al dinero. Por ejemplo, Géminis puede prestar dinero con facilidad, mientras que Sagitario podría preferir dar apoyo en experiencias en lugar de dinero. Esta dinámica puede ser beneficiosa si ambos se comunican abiertamente sobre sus expectativas. En el entorno laboral, la colaboración económica entre Géminis y Sagitario puede ser fructífera. Ambos signos son innovadores y pueden aportar ideas frescas a un proyecto. Por ejemplo, Géminis podría generar conceptos creativos, mientras que Sagitario puede ayudar a expandir esos conceptos en un contexto más amplio. Sin embargo, deben tener cuidado con su tendencia a ser impulsivos, ya que esto puede llevar a decisiones financieras precipitadas. Para trabajar juntos de manera efectiva, es esencial que ambos reconozcan sus fortalezas y debilidades y se esfuercen por encontrar un equilibrio que permita disfrutar de la vida sin comprometer su seguridad financiera. La relación entre Géminis y Sagitario puede ser vibrante y enriquecedora, siempre y cuando ambos signos aprendan a valorar y equilibrar sus diferencias. Géminis aporta una mente curiosa, versatilidad y un enfoque sociable a la relación, mientras que Sagitario ofrece optimismo, aventura y una visión amplia de la vida en todos los ámbitos, ya sea en el amor, la amistad o el trabajo. Esta combinación puede resultar en una interacción estimulante y gratificante. Sin embargo, también es crucial que ambos reconozcan las áreas donde pueden enfrentar desafíos. La necesidad de Géminis de variedad y su tendencia a la indecisión pueden chocar con el deseo de Sagitario de tomar decisiones audaces y arriesgadas. Por lo tanto, una comunicación abierta y honesta es fundamental para manejar estas diferencias y encontrar un equilibrio que beneficie a ambos. Fomentar la comunicación abierta sobre sus deseos y necesidades. Planificar aventuras juntos puede fortalecer su vínculo, pero también es vital que ambos se sientan cómodos con la flexibilidad en la planificación. Ser un apoyo emocional el uno para el otro, reconociendo las diferencias en sus enfoques hacia la vida. Géminis puede ayudar a Sagitario a ver las cosas desde diferentes perspectivas, mientras que Sagitario puede inspirar a Géminis a ser más audaz en sus decisiones. Aprovechar su creatividad y energía. Trabajar en proyectos que permitan la innovación y la exploración puede llevar a resultados exitosos, siempre y cuando mantengan un enfoque equilibrado en la gestión del tiempo y los recursos. Al abordar sus diferencias con comprensión y respeto, Géminis y Sagitario pueden construir una relación satisfactoria y duradera, llena de aprendizaje mutuo y crecimiento.